Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy es un programa bastante cargado, tenemos muchos elementos, entre otras cosas, una muy buena entrevista con un amigo, Eduardo Pastrana, del que ya les voy a hablar y que ya ha estado en el programa, y un cuento interesante sobre Noruega. Pero quería, previo a eso, por lo menos esbozar algunas de las cosas importantes que han pasado en esta semana y hacer un par de preguntas al respecto. Eh, bueno, ustedes saben que hubo una reunión de la OTAN en Ankara el 6 y el 7 y de este mes. Y en esa reunión, obviamente, lo que sucedió más que nada es que no sucedió lo que se esperaba en términos de algún tipo de impacto sobre acuerdos de paz o cese al fuego en los dos puntos de conflicto claves en este momento en el sistema internacional. Por un lado, el conflicto entre Rusia y Ucrania y por otro lado, el conflicto en Irán. En cuanto al conflicto de Irán, sabemos que en estos días lo que se ha venido desarrollando es una escalada a partir de un ataque aparentemente de los iraníes a un buque que estaba atravesando por la parte de Omán, el estrecho de Hormuz, una respuesta eh, dramática, drástica, yo diría, de Estados Unidos en términos de bombardeo a Irán y a su vez una respuesta de Irán en términos de bombardeos de las bases estadounidenses en algunos de los golfos pérsicos, de los países del Golfo Pérsico. Y el resultado es que estamos en una situación en donde el memorándum de entendimiento que se había firmado o se había planteado entre Irán y Estados Unidos está suspendido y las confrontaciones han ido escalando. En este marco, quizás un elemento que refuerza la posición de Estados Unidos, por lo menos de parte del presidente Trump, es que según medios norteamericanos, el Mossad le advirtió que podría haber un atentado iraní contra él y él respondió que en ese caso se eliminaría del mapa a Irán con toda una serie de bombardeos y ataques. Eh, a ver, este tema de el Mossad proporcionando esta información, desde luego tiene que ver también con otra dimensión del conflicto que no podemos perder de vista y que es el tercero en discordia en esta situación, que es Israel. Porque uno de los planteamientos en el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán era que hubiera un cese al fuego entre Israel y el Líbano y un cese del avance de Israel en el Líbano. Ahora se está planteando una serie de zonas piloto en las zonas que ya ha ocupado Israel. Entonces estamos en una situación en donde la guerra en Irán, por lo menos a corto plazo, parece incrementarse y esto profundizarse, y esto desde luego responde también posiblemente a una necesidad del presidente Trump de demostrar una capacidad y un poderío frente a Irán que refuerce su posición frente a las elecciones que se aproximan, las elecciones de medio término, como un elemento de mostrar que a pesar de que ha dicho que no va a haber guerras, bueno, cuando se mete en una guerra puede ganarla. Es dicho de una manera muy sencilla. Eh, por otro lado, lo que estamos viendo en Ucrania es que a raíz de la reunión de Ankara eh, ha habido bastante tensión y rispideces entre Estados Unidos y sus socios europeos en el marco de la OTAN, pero también ha habido, bueno, entre esas rispideces, por ejemplo, Trump ha vuelto a plantear que Estados Unidos iba a tomar o iba a hacerse cargo de Groenlandia y a la vez ha vuelto a plantear que iba a haber una retirada posible de efectivos efectivos estadounidenses estacionados en Europa, junto con toda una serie de críticas, particularmente a España, sobre las cuales después volvió y dijo que no, que España era un país magnífico. Bueno, en todo caso, lo que planteó Ankara en términos de la guerra de Ucrania es que hay un viraje muy significativo, y esto lo marcan
la marca el gobierno ruso, en el sentido de que Estados Unidos ha dejado de respetar el espíritu de los acuerdos de aquella famosa reunión entre Putin y Trump en Alaska, en Anchorage, y que se está volcando a favor de Ucrania. Algo de eso pareciera estar indicado por el hecho de que ha autorizado la producción de misiles Patriot de intercepción en Ucrania. Todo esto está en suspenso porque ahora parece que, primero, esto lleva mucho tiempo; segundo, los misiles se van a producir en realidad en Alemania y van a tener que ser trasladados a Ucrania, pero refuerza la posición de Zelensky de mantener y escalar en el conflicto con Rusia, ahora sí atacando muy atrás en la retaguardia en territorio ruso. A su vez, los rusos han respondido con un avance significativo en el frente de contacto, y han tomado la ciudad de Konstantinovka, y a la vez han estado bombardeando sistemáticamente Kiev y otras zonas de Ucrania. O sea que también estamos frente a un fenómeno de escalada en el conflicto, y pareciera que tanto Irán como Ucrania no van a ser conflictos que se resuelvan a corto plazo. Probablemente porque hay una gran diferencia en la estrategia y la metodología de Trump y de Putin frente a estos dos conflictos que he mencionado. Ayer había un artículo muy interesante en el New York Times en donde se planteaba que justamente eh, la estrategia de Trump era muy improvisada, con objetivos poco claros, pero que además respondía a esa imprevisibilidad que tiene en su conducta. Entonces era un ir y venir sin mucha claridad hacia dónde se iba efectivamente, aunque en este momento el foco esté en el tema del Estrecho de Hormuz y la apertura del Estrecho de Hormuz, que ambas partes reclaman. Estados Unidos dice que sí, ya se ha abierto, y Irán dice que no. Y la metodología de Putin, que es muy consistente, la estrategia de Putin, digamos, los objetivos que se planteó desde el principio no han variado mucho, siguen en pie, y consecuentemente hay un contraste en el estilo y la visión de los dos mandatarios con respecto a cómo avanzar en estos dos conflictos tan relevantes para una reconfiguración del sistema internacional. Vamos a dejarlo aquí porque hay mucho tema más para tratar, pero vamos a dejarlo para la semana que viene. Y ahora sí, nos vamos a ir a la entrevista y a la conversación que teníamos prevista en este programa sobre Colombia. Bueno, buenas tardes nuevamente. Es un placer tener hoy a un entrevistado de lujo, como ya lo tuvimos en realidad en el programa anteriormente, pero hoy vamos a concentrarnos en otros temas. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Pastrana Huelvas, doctor en Derecho de la Universidad de Leipzig y abogado de la Universidad Santiago de Cali de Colombia. Ha sido rector y director de investigaciones de esa universidad, y actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Eh, no me voy a extender con todo el currículum porque es demasiado extenso, justamente, valga la redundancia, pero es un miembro del Consejo Académico de CRIES, entre otras cosas, y hemos publicado conjuntamente en abundancia sobre distintos temas de relaciones internacionales, tanto vinculados a los de Colombia como a básicamente a la transición global y hacia dónde se encamina el nuevo sistema internacional. Bueno, dicho esto, Eduardo, bienvenido, gracias por tu tiempo. Y yo te había dicho de que habláramos de Colombia, pero creo que vamos a hablar de Colombia y de muchas cosas más, si estás de acuerdo. Empecemos por Colombia. Perfecto. Aquí tenemos una situación de cambio y transición política muy importante, de un gobierno de izquierda a un gobierno el recientemente electo de Abelardo de la Espriella, de derecha, pero que ha aparecido más como un outsider que como la derecha tradicional colombiana,
Y aquí la gran pregunta es cómo ves esta transición, cómo se va a dar, porque ya hay cierta resistencia, desde luego muchas de las cosas que había planteado el gobierno de Petro van a quedar en suspenso, va a haber una nueva agenda, y me gustaría escucharte un poquito hablar sobre cómo va a ser esta transición y qué va a cambiar en Colombia a raíz de la elección de Abelardo de la Espriella. Bueno, gracias Andrés por tu pregunta. Yo comenzaría señalando lo siguiente respecto a los demás países de Sudamérica fundamentalmente. Colombia llega tarde a los ciclos políticos del siglo XXI. Por ejemplo, fue el último de la región que tuvo un presidente de izquierda, después de más de 200 años de historia republicana, mm, después de que el resto de Sudamérica había tenido presidentes en el marco de la llamada María ola Rosa, o marea eh, rosa. claro. Hay muchas explicaciones al respecto. Algunos señalan, y quizás esa sea una de las variables más determinantes, es el, el impacto que el conflicto armado interno ha tenido en las dinámicas políticas y sociales internas de Colombia. Cuando Juan Manuel Santos logra firmar el acuerdo con las FARC en el 2016 y se termina, digamos, el movimiento guerrillero más antiguo del mundo y más grande que existió en el hemisferio occidental, se abre el espectro político, porque hasta allí veníamos de gobiernos liberal conservadores de derecha. El último gobierno duro fue el de Álvaro Uribe, con su política de seguridad democrática, y la prioridad siempre fue la seguridad, buscar la paz, recuperar el control territorial y, por supuesto, la apuesta tradicional de las élites, sobrevivir manteniendo los privilegios históricos que habían usufructuado a lo largo de la época republicana. Ahí se abren las agendas sociales, ya no hay más disculpa, ya no hay más pretextos para decir ahora las dinámicas políticas van a estar, digamos, más influenciadas o la prioridad va a ser la agenda social. Y esa fue la coyuntura donde surge Petro. Petro llega, aprovecha unas nuevas expectativas que se están dando a partir del acuerdo de paz. Hay una apertura de los distintos movimientos sociales que durante los gobiernos de Uribe fueron criminalizados, porque Uribe criminalizó la izquierda, criminalizó la protesta y toda aquella protesta, todos aquellos reclamos que se dieran de los grupos de la organización civil o de los grupos defensores de derechos humanos, del medio ambiente, o las minorías étnicas o los movimientos de izquierda tradicionales o los sindicalistas eran cómplices del terrorismo porque apoyaban a las FARC. Pero eso desaparece y Petro aprovecha ese anhelo histórico de agendas sociales reprimidas como la búsqueda, por supuesto, de un mayor acceso a la educación, una reforma al sistema de salud, la generación de empleo, la formalización del empleo, una reforma pensional, bueno, todo aquello que hace parte de las agendas aplazadas y de la gran deuda histórica que tiene Colombia en su historia o las élites colombianas con respecto a la mayor parte de su población. Petro llega, logra invocar, logra entender ese eco, hace las propuestas de cambio en los distintos ámbitos que yo señalo, pero Petro fracasa. Y Petro fracasa no porque las agendas fueran válidas, porque por eso llega a la presidencia, por eso se da un primer acercamiento de casi ya llega a ser el presidente electo en el 2018, pero ya en el 2022 logra acceder a la presidencia de la República de Colombia. Pero Petro fue un mal gestor. Lo que
planteaba en el discurso no lo pudo traducir en políticas públicas por muchos factores. Primero rompió con la coalición de centro que le había permitido tener una mayoría en el Congreso de casi un 75%. Al romperla, se le van a empantanar muchas reformas. Lo único que pudo adelantar fue una reforma tributaria para obtener recursos que le permitiese después abordar las reformas sociales. Y allí se pasó el resto de su periodo presidencial, donde no pudo lograr esos grandes cambios que se propuso, pero además no solamente por el bloqueo de su agenda legislativa, por perder las mayorías en el Congreso, sino porque se rodeó de incapaces. Solo quiso seguir gobernando con sus grandes adeptos, con sus círculos, algunos lo han llamado Sanedrín o Guardia Pretoriana, sin experiencia en el manejo del Estado. Y un tercer factor que eclipsó mucho el gobierno de Petro es que su gobierno y sus funcionarios se vieron envueltos en grandes escándalos de corrupción, especialmente si empezamos con su hijo. Ante este gran desengaño, pues la izquierda, la derecha tradicional busca ejercer durante todo su periodo presidencial la oposición, una oposición desde mi punto de vista muy equivocada porque nunca habían hecho oposición. Eso es una de las conclusiones a la que se llega. Siempre había gobernado la derecha tradicional, lo que venía de estos partidos. Y además de eso, se dedicó fundamentalmente al antipetrismo, pero no planteaba, digamos, alternativas frente a la agenda social que Petro había abanderado. La corrupción, pero además el fracaso de uno de los intentos de la llamada paz total de Petro, de buscar llegar a la culminación de un proceso de paz con la última guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que cuando Santos firma con las FARC en el 16 solamente tienen 1.500 combatientes, y los remanentes de los grupos o bandas criminales han sido denominados como grupos armados organizados de las fallidas desmovilizaciones de los paramilitares durante el gobierno de Uribe en el 2006 y de las disidencias de las FARC, que fue un 5% de los combatientes de las FARC, fundamentalmente el Frente 1 del bloque oriental, que no se acogieron a las negociaciones de La Habana y ya estaban muy contaminados con el negocio del narcotráfico y mantuvieron el control territorial y empezaron una lucha por expandir su dominio para disputarle a las bandas tradicionales criminales el control de la siembra, el procesamiento y la exportación de la cocaína hacia Centroamérica. Petro llega, dice, en 3 meses voy a resolver este problema con el ELN, no habrá ELN, y abre también diálogos con estos grupos no políticos, sino criminales, aproximadamente unos 55, busca plantear unas leyes de sometimiento, pero fue un proceso muy improvisado. Y allí en Colombia tenemos una historia en que los únicos procesos de paz exitosos han sido los llamados procesos diseñados o estructurados, donde primeramente hay una negociación previa, exploratoria, entre las partes, se logra una agenda de negociación, se establecen una serie de protocolos y de acuerdos para las verificaciones de los acuerdos que se van dando y se establece un momento para que haya un cese al fuego, pero el Estado nunca abandona la ofensiva estratégica, que fue lo que hizo Santos con las FARC y lo que hizo también Barco en el 90 y Gaviria a partir del 91, que condujo a la desmovilización del M-19, la guerrilla donde vino Petro, pero también del Partido Revolucionario de los Trabajadores,
del Quintil Lame y del el Ejército Popular de Liberación, que fueron las guerrillas que se movilizaron en 1991. Fracasaron los de Pastrana, en el ya conocido, del 98 al 2002, y fracasaron también los de Betancourt, que quiso entre el año 1986 y 1988. ¿A qué condujo esto? A un deterioro de la seguridad de la periferia del país, en los ceses al fuego voluntario por parte del Estado le permitieron a estos grupos aumentar su número de combatientes o de miembros, se fue perdiendo control territorial, aumentaron los delitos como desde la extorsión, los atentados a la fuerza pública, a la infraestructura crítica del país, y llegamos al punto de que el Estado volvió a perder el control de los 1.200 municipios que tiene, llegó a perder el control nuevamente de un 30% de los municipios. La derecha entonces trata de asumir estas banderas, pero buscando un poco el centro porque no sabía que lo podía ganar solo. Me refiero a la derecha de Uribe, a Mm, los partidos correcto. Sí, tradicionales, sí. pero resulta que por la mitad se mete Abelardo de la Espriella con un discurso mucho más agresivo, mucho más de mano dura, una combinación en términos de seguridad a los Bukele, pero también con tintes trumpianos, Ujú. de no negociación, de confrontación directa y en términos de seguridad, pero también en términos de recorte del Estado, un tanto el discurso de Milei. Entonces va a ser una combinación en lo económico y en la reestructuración del Estado a lo Milei, pero en temas del manejo de la seguridad al tipo Bukele, y eso caló. Ok, ahora nos vamos a meter un poquito más con de la Espriella, pero me quedaban dos o tres preguntas todavía colgadas con respecto a la gestión de Petro. Me parece que son importantes para entender por qué gana de la Espriella. Primero, tú decías la incapacidad de gestión que se dio por haberse rodeado de un grupo de gente que no tenían esa capacidad. Y ahí la pregunta es, bueno, pero no venía ya con una experiencia de gestión con la alcaldía de Bogotá en su momento que le hubiera permitido conformar un equipo, en el caso de Petro. Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿hasta qué punto el tema de la agenda que predominó ya llegando a las elecciones y en función del fracaso de la paz total era el tema de la seguridad? Te la dejo picando ahí. Sobre la primera pregunta, eh, había sido alcalde de Bogotá, pero ha sido la peor alcaldía en la historia de Bogotá. Es decir, a pesar de haber sido una administración pésima, sin logros, de cometer una serie de errores desde la recolección de la basura hasta no terminar obras públicas que venían desarrollando, y también de rodearse de personas muy fieles, pero sin desconocimiento del manejo de la cosa pública, Ujú. la capacidad de retórica, el liderazgo de Petro, porque Petro ha utilizado algo y aquí quiero empatar. Finalmente en la segunda ronda se presentaron dos líderes con un libreto populista muy bien incorporado a su estrategia política. Es decir, me explico, la capacidad de construcción discursiva de Petro, su carisma y su poder de convencimiento en que las élites no lo dejaron gobernar, que las élites y la oligarquía tradicional, y ahí se refería o a las cortes o a los partidos tradicionales dentro del Consejo de Bogotá, que eso lo va a hacer también en su presidencia en el Congreso, y por supuesto también la gran prensa se convirtieron en obstáculos para evitar que él le cumpliera al pueblo, pero que además, y eso sí hay que reconocérselo, eh,
Petro va a repetir a nivel de la presidencia algo que sí logró en Bogotá para tener votos cautivos, y es una de las herramientas que utilizan los liderazgos populistas, y es la generación de una serie de subsidios Ah, asistenciales, ujú. no la generación de programas para crear una base productiva y de formación y educativa, pero también de creación también de pequeña o mediana empresa para liberar a estos sectores de las trampas de la pobreza, sino toda una serie de ayudas que iban desde las ayudas del adulto mayor a las madres cabezas de familia, todos estos programitas que en un momento dado, como las misiones de Chávez, eh, cumplían simplemente un objetivo asistencial. Eso logra tener un electorado cautivo, que es un electorado que va a ser clave también para su elección presidencial, pero su alcaldía en términos de gestión fue desastrosa. No logran adelantar lo del metro Ok, de Bogotá, no logra construir. Lo de la salud fue precario. Bueno, construyó algunos colegios, pero generó un caos de recolección de basuras en la ciudad y de otros errores que se cometieron también en el diseño de políticas públicas y en su ejecución, que algo se caracterizó la alcaldía de Petro, que también va a ocurrir en su presidencia, que muchas de las secretarías no gastaron el presupuesto que estaba destinado para el año respectivo por la incapacidad del diseño de los proyectos que debían de ser ejecutados como políticas ok. públicas. Vamos a la segunda pregunta entonces. Eh, ¿Cómo lo ves? Lo de la paz total. Lo de la A paz ver, total, que pone quizás en un primer lugar en la agenda el tema de la seguridad en el mismo momento del proceso electoral, ¿no? va a convertirse en prioridad en la última fase de la campaña electoral. A ver, yo he recogido entre las discusiones que hemos tenido la Colombia de mayo y junio del 2026 no es la Colombia del mayo del 2002 cuando eligen a Uribe presidente. ¿Qué es lo que quiero decir? El deterioro de las condiciones de seguridad no son las mismas. Eh, las de Uribe era una situación tan crítica que se llegó a definir en cierto momento que Colombia tenía o cumplía ciertos criterios como Estado Ujú. fallido. Acá no. Acá hay una pérdida de control territorial en algunos sectores. Hay errores que se cometen porque se decretaron por parte del Estado una serie de ceses al fuego, esperando buena voluntad de estos grupos para continuar los diálogos y buscar una salida negociada, pero fueron utilizados para el fortalecimiento de sus capacidades, tanto en hombres como en armas, y la expansión territorial. Y Petro comete un error y es que frena en las operaciones tácticas de la fuerza pública, es decir, tanto del ejército como de la policía. Pero además a esto se suma en el discurso que va a articular la derecha, en que Petro intencionalmente, desde que empezó su gobierno, debilitó las Fuerzas Armadas a través primero de purgas que hizo de generales de la policía, sobre todo de aquellos generales encargados de la inteligencia en la lucha antinarcóticos, y obviamente de los generales del ejército con capacidad de dirigir las operaciones en contra de estos grupos que habían adquirido experiencia en los últimos 30 años, desde que habían iniciado su carrera de oficiales. Entonces, el discurso es que hay una intención clara de favorecimiento a estos grupos, eh, ofreciendo este tipo de beneficios, pero al mismo tiempo una desmoralización, un freno y desmantelamiento de la capacidad operativa de las fuerzas militares, porque Petro veía que la única posibilidad de prolongar su proyecto
y buscar tal vez un apoyo para una deriva o autoritaria, un cambio de la constitución, y era el apoyo de estos grupos y un control territorial. Ese es un discurso muy bien manejado por la derecha, pero que fue, digamos, extremado por este sector de la Espriella, porque detrás de la Espriella estaba la extrema derecha colombiana y la mayoría de los oficiales retirados de las distintas fuerzas que se sentían totalmente humillados y maltratados por Petro, y muchos de estos generales que se fueron al retiro. Entonces, lo que se hizo es que se produjo una caja de resonancia muy amplia del tema de seguridad, porque lo que dominaba hasta allí, hasta este año, era el problema económico. Es decir, era fundamentalmente las medidas económicas que había tomado Petro, en el sentido, las reformas tributarias, se había ahuyentado la inversión, había prohibido, ¿sí?, la exploración de petróleo, la de gas, de estos combustibles fósiles que fundamentalmente constituyen todavía el 75% de la canasta exportadora de Colombia. Entonces esto mermó los ingresos del Estado, bajaron los ingresos del país, pero también ahuyentó la inversión. Y ese fue un discurso que se fue articulando al inicio de la campaña, pero el que logra dominar después, cuando entra a escena fuertemente de la Espriella, es el asunto de la seguridad, en que Petro le estaba entregando el país a los grupos criminales. Bueno, ese vínculo, perdón, ese vínculo evidente de Espriella con las Fuerzas Armadas se concreta en la noticia que tenemos hoy aquí, que va a asumir la presidencia de Espriella en un cuartel militar, a diferencia de los gobiernos civiles anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, porque el que va a ser ministro de Defensa, es un general que echó Petro, un mayor general, Ajá. ¿sí? Un mayor general que cayó en una de las purgas de Petro y que quedó muy resentido y que fue capaz de aglutinar. Entre otras cosas, ni siquiera este general Mora, hermano del general Rafael Mora Rangel, que había sido el que diseñó toda la doctrina del Plan Patriota, que fue la operación militar o la campaña militar que desarrolla Uribe en el marco de su política de seguridad democrática, sino iba a ser Eduardo Zapateiro, que era el general comandante del ejército cuando Petro iba a asumir la presidencia y le renunció, que él no iba a estrecharle la mano a Petro. Pero este general se ve envuelto, porque la fiscalía lo llama a un juicio y le hace una imputación por acoso sexual sistemático. Entonces lo defenestró esa situación y sube Mora. Y detrás de Mora está todo este grupo de oficiales a nivel de general, de coroneles, fundamentalmente, tanto del ejército como de la policía, porque entre el ejército y la policía, Petro llegó a dar de baja casi 60 generales. Y para que tú tengas una idea, el ejército tiene solo 50 generales, 54 generales, ¿no? Entonces, allí está, y allí está detrás la Fuerza de Salvación Colombia, donde son los nietos de Laureano Gómez, lo más extremo del Partido Conservador Histórico. Lo característico de esto es que de la Espriella logra aglutinar y romper por dentro el uribismo. Y el ala más extrema del uribismo abandona el centro democrático, es decir, porque uno de los hechos es que el uribismo casi que queda destrozado y queda eliminado como fuerza política. Ajá, claro, claro. Y Uribe queda totalmente descartado como el líder de la derecha del país. Surge una nueva derecha, que es una de las discusiones. Hay otras que dicen que no, que Uribe está detrás de eso, pero yo no lo veo así, sino que hay una recomposición de esa derecha negacionista, de esa derecha en la ola trumpista,
Ujú, De la Espriella es alguien que tiene contactos hace años en la Florida con Marco ujú. Rubio, con María Elvira Salazar, con todos estos representantes o senadores de los republicanos que vienen del exilio cubano Claro, claro. más radical, ¿no? Pero déjame hacerte una pregunta. Vimos bien cómo se ha desarrollado este vínculo con el tema de la seguridad en la agenda. Ahora, ¿cuál va a ser el planteamiento de la Asprila en términos de la agenda económica? Porque tú señalabas que se había producido una especie de freno a todo, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, etcétera, que habían afectado la economía durante el gobierno de Petro. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora, dado este carácter también filo-trumpista que aparentemente define a De la Espriella, ¿no? Bueno, ha sido muy claro y detrás de, digamos, lo que será la política económica de la Espriella está su vicepresidente, Ujú. Juan Manuel Restrepo, ¿sí? Ajá. Porque Restrepo es economista, Restrepo fue ministro primero de Comercio Exterior y posteriormente fue ministro de Hacienda, lo que se llamaría ministro de Finanzas de Iván Duque. Viene de un sector muy del conservadurismo católico, Ujú. confesional, eh, y había sido rector de la Universidad del Rosario, ¿no? Que es una de las universidades conservadoras. Y Ujú. él es el que ha propuesto, porque de la Espriella no tiene absolutamente ninguna idea de las políticas Ujú. económicas. En Por eso la primer pregunta, lugar, sí. sí, en primer lugar, obviamente, volver a autorizar las exploraciones y las explotaciones tanto de petróleo y carbón, porque petróleo y carbón han sido, digamos, los recursos fósiles que Colombia ha venido exportando desde incluso finales del siglo pasado, sino que el boom se empieza a dar en este siglo fundamentalmente, aumenta la demanda. El gas, que también se había prohibido, es más de consumo interno. Ujú. Colombia había sido autosuficiente y por eso incluso ya se había empezado a importar gas desde Venezuela, ¿sí? Por prohibirlo. Ahí estaban las grandes contradicciones. Claro. O sea, baby drill al estilo trumpiano. También ha Ujú. planteado la posibilidad de autorizar las exploraciones la explotación del fracking. Ujú. Aquí sí hay un límite jurídico porque la Corte Constitucional a través de una sentencia lo prohibió y esto generaría Ujú. pues, toda una serie de trámites jurídicos. Lo cierto es que las otras medidas y ahí está el dilema. El déficit fiscal está llegando Ujú. al 6%. Ujú. La deuda ha pasado el 60% del PIB. O sea, el Estado no tiene recursos porque Petro gastó mucho dinero en mucho de los subsidios que generó, que esa es una quizás de las razones por las cuales Cepeda casi gana también las elecciones, Ujú. Ujú. porque hubo sectores que se beneficiaron mucho de esos subsidios. Entonces, ¿has- ¿hasta dónde de la Espriella o Restrepo va a adelantar una reforma tributaria, porque el Estado está sin recursos, Ujú. eh, que sea, que no sea lesiva o que no se convierta también en un obstáculo para el freno de los inversionistas, Claro. o del retorno de los inversionistas, Sí. porque uno de los datos es que Colombia, como Santos la metió a la OECD, Colombia es el país miembro de la OECD con más barreras tributarias Ujú. entre todos sus miembros. O sea, Ujú. no es atractiva. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cómo equilibrar? Volver a generar políticas que sean atractivas para el inversionista, porque, ojo, los inversionistas no solamente son los inversionistas extranjeros, no. Muchos de los ricos colombianos se llevaron sus capitales. Ujú. Es decir, ¿cómo si se reproduce el repatriamiento o repatriar estos capitales, pero también Ujú. otra vez
volver a generar políticas de atracción al inversionista extranjero, eh, necesitando una reforma tributaria para tratar de eh, apalancar o tratar de resolver un poco ese déficit fiscal que tiene el Estado colombiano y el peso de la deuda, porque los servicios de la deuda van a ser muy fuertes en los próximos años. Entonces, es un Estado que va a tener problemas de flujo de caja fundamentalmente. Ah, ah, Ahí hay un dilema. Ahora, las otras medidas, por supuesto, es la empresa más importante del Estado colombiano se llama Ecopetrol. ujú, Y la primera medida es cambiar toda la junta directiva y, por supuesto, volver a las políticas anteriores de permitir, y ahí está el debate hasta dónde se puede permitir también la exploración de búsqueda de nuevos recursos en los parques naturales. Es decir, vamos en contra a esta política que en cierto sentido podemos decir también fue muy radical de Petro, de buscar una transición energética en Colombia totalmente de una economía descarbonizada, contradiciendo porque, entre otras cosas, la matriz energética de Colombia es fundamentalmente presas hidráulicas, generación de ujú. energía eh, hidráulica, ¿no? Las grandes represas. Ok, O sea, claro. Colombia es el 70%, Colombia tiene una matriz limpia y Colombia no ocupa un lugar predominante en las emisiones de gases efectos invernadero, cuando los factores que generan impacto ambiental en Colombia son el uso de la tierra, la deforestación y la ganadería, porque Colombia no es un país industrial. Esa es siempre una de las grandes críticas, porque realmente el petróleo y el carbón fue productos de exportación. Y la transición energética no se puede dar si no hay cómo reemplazar en el mediano plazo estos bienes que son exportables, que son fundamentalmente minero-energéticos. Entonces, el gas es fundamental para eso y esa fue una de las grandes contradicciones de Petro. Lo frena y resulta que eso constituía, el Ecopetrol le transfería al Estado colombiano por regalías y por impuestos el Claro, 29% del presupuesto para los programas sociales del Estado colombiano. Y ahí mira, Petro se pegó un tiro en el pie. como se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar frente a este panorama tan claro que nos presentas en el análisis de lo que está sucediendo en Colombia, no quiero dejar de hacerte una pregunta en relación a cómo ves en este marco el avance de la derecha en el resto de la región. Y yo diría que inclusive más que una resistencia de la izquierda en esta polarización o fragmentación, si uno quiere, ideológica que se da en la región, eh, la izquierda parece ayornarse y moverse hacia el centro como para poder contrarrestar a la derecha. Pregunta, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú eso? Bueno, eh, ese ascenso de la izquierda o digamos esa expansión de la ola azul, si uno ve el mapa como ha cambiado Ujú. o El ascenso parda en algunos de la casos derecha, de dices la tú. derecha, ¿no? Sí. Para hacer una parodia con lo que se habló en su momento, digamos, de la marea rosa o hablar ahora de una marea azul. Eh, es entendible en términos sistémicos a partir de esas alianzas transnacionales de los grupos de derecha nuestros con los grupos de derecha norteamericanos y europeos. Es Ujú. decir, eh, entendiendo que son agendas totalmente distintas, pero que hay una adaptación de la agenda y de los puntos de la agenda. Por ejemplo, la batalla cultural. Entonces, todas estas actitudes contra las llamadas ideologías de género, contra el wokismo, el tema de cierto negacionismo en cuanto al cambio climático. Nosotros no es que tengamos tanto el problema de las migraciones como los tiene
Europa, pero sí contra el matrimonio igualitario, eh, las banderas de la seguridad, la mano dura, por los temas también de criminalidad interna. Es una derecha que adapta esos discursos de la extrema derecha europea y de la derecha trumpista, lo acomoda, digamos, a sus objetivos políticos internos, aprovecha precisamente descontentos ciudadanos frente a la izquierda que ha gobernado por motivos de no haber resuelto eh, las demandas sociales, pero Sí, también por casos de corrupción, el voto castigo, digamos. el voto castigo, Sí, pero que sí fue muy apuntalada por algo, y es la llegada de Donald Trump al poder y la intervención directa de los Estados claro, Unidos que funcionó en muchos países. claro, claro. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si Donald Trump pierde las elecciones de medio término? Ujú, ¿Qué impactos va a tener en el corto plazo la derrota estratégica de Estados Unidos en Irán? ujú. ¿Hasta dónde podrá tener el gobierno MAGA, que se está erosionando por dentro porque hay contradicciones al interior de MAGA, de seguirse ocupando de la región? Lo de Cuba no ha funcionado, no sé cómo esté adentro la situación de Cuba. Si desviarse y salir del Oriente Próximo conduzca a una focalización más al caso de Cuba, pero va a ser un gobierno norteamericano que va a tener que buscar logros, no éxitos que no pudo lograr en otras partes. Pero al Claramente, mismo tiempo, ¿qué impactos puede tener eso? claro. Entonces, a mí me parece que esta nueva derecha, si pierde el faro norteamericano de MAGA, un eclipse o un ocaso acelerado del trumpismo, pues puede abrir el espacio en un cambio de siglo político pronto. Con lo que tú estás planteando es la búsqueda de esta izquierda más variopinta, tirándose más hacia el centro, construyendo coaliciones para Claro, frenar esta no, contraola. digamos, Porque, porque, la evidencia mayor está en el caso de Brasil. Lula sí, tiene un giro hacia el centro muy llamativo, ¿no? no, pero Este, mira lo de México también, cómo se también, mantiene claro, México. claro, claro. Y allí las clases medias juegan un papel Sí, interesante cómo se acomodan, pero también de ciertos sectores y hasta dónde, no en todos los países nuestros, esa intervención de la doctrina de Ombro, de esa intervención directa para tratar de poner candidatos o gobiernos afines, no ha generado en algunos casos que los sectores de centro y esta izquierda estén argumentando un nacionalismo sí, sí, muy fuerte, poco a poco, que va creciendo, porque no estamos en el marco de la Guerra Fría y sí, estamos viviendo un mundo totalmente distinto, y unas clases medias y unas clases y en algunos casos unas élites más nacionalistas que en el sí. siglo XX. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya se me acaba el tiempo. Y ya que levantaste el tema del nacionalismo, te voy a hacer la última pregunta que es clave. El miércoles, ¿estás a favor de Argentina o de Inglaterra en el No, partido de yo la Copa? soy Argentina. Muy bien, muy bien. Felicidades. Este es el broche de oro que yo esperaba en esta conversación. Argentina y Malvinas, nada, Islas Falkland, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo. Creo que aclaraste el panorama no solamente en términos de Colombia, sino al final también algunas cosas que están pasando en toda la región. Así que nuevamente te agradezco el tiempo y haber estado dispuesto desde Alemania y a pesar de los calores y tener esta conversación. Y sí, esperemos que el miércoles todo se dé como debe darse en dirección a que Argentina se acerque nuevamente a la Copa. Yo diría cambiando el Sí. tema para lo otro. En 6 meses podemos estar hablando que se acabó la luna de miel de la Espriella con sus electores. Ok, esa es una frase como para cerrar. Muy bien, Y viva Argentina. gracias. Bueno, gracias Eduardo. Te mando un Y fuerte Messi, abrazo. ¿no? Claro, te Eh, mando un fuerte abrazo. bueno, Sí, y Messi y la igualmente. angustia que nos generan estos partidos que se definen al final y que nos mantienen en vilo todo el tiempo, ¿no?
Pero No, bueno, es que es un tango siempre, se sí, sufre sí, sí, y sí, y se padece y también se disfruta. sí, claro, desde luego. Bueno, Eduardo, te Bueno, mando un fuerte abrazo, gracias suerte y hasta nuevamente pronto, Andrés. y seguimos en contacto. Claro que sí. The rule, the rule, the rule is obscure. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me, follow the leader, Bueno, y leader. hablando de fútbol, que es un tema inevitable, por lo menos para nosotros los argentinos en estas circunstancias, y para muchos latinoamericanos, como hemos visto en el caso del amigo Eduardo. Eh, yo quería, no puedo hacer un homenaje a alguien que ha jugado muy valientemente, que no ha llegado a las semifinales, que es el equipo de Noruega, y voy a leerles un cuento que tiene que ver con Noruega y que me parece que pone de relevancia algunas de las cosas, no todas, desde luego, algunas cosas de lo que significa Noruega para muchos de nosotros, a veces desde un punto de vista quizás muy superficial y banal. El cuento se llama Cazadores de Auroras. Noruega es un país directo, frío claro, paisajes grandes y gente que habla poco pero escucha bien. Los fiordos son enormes, los pueblos están limpios y ordenados y el silencio se nota. No es un lugar ruidoso, pero tiene su propio ritmo. Yo quería ir a Noruega por dos razones. La primera eran las auroras boreales. Mi esposa ansiaba desde hacía mucho tiempo ver algo que no se puede explicar con palabras. El cielo cambiando de color en medio de la noche, y eso solo ya valía el viaje. La segunda era por el trabajo. Pasé tiempo colaborando con noruegos en misiones y en diálogos de paz, y siempre me llamó la atención su forma de encarar las cosas, pacientes, prácticos, con ganas reales de buscar acuerdos y consensos, a veces con un toque de ingenuidad frente a las complicadas realidades políticas latinoamericanas y caribeñas, pero siempre bien intencionados y modestos. Quería conocer el país del que venía esa forma de trabajar, ver cómo es el lugar que forma a esa gente de esa manera. Así que fuimos por la aurora y por la curiosidad, y nos trajimos los fiordos, el frío, unas cuantas aventuras y la sensación de haber entendido un poco mejor por qué los noruegos con los que trabajé eran como eran. Hicimos con mi esposa dos viajes, ambos con suficientes aventuras. Desde el primero fuimos a Noruega con un propósito claro, como ya había señalado, cazar auroras. Pero en realidad en ese viaje lo que cazamos, una neumonía. Llegamos a Tromsø, donde en esa época se suponía que las auroras boreales se veían en abundancia. Hasta teníamos un guía, pero eran auroras fantasmas. 3 noches pegados a la ventana, mirando el cielo como lechuzas jubiladas, como peces en una pecera, viendo nubes y más nubes que parecían el ticket de un estacionamiento, largas, caras y sin gracia, y sin embargo cero verde color neón, cero rosa morado, ni hablar del azul ni del rojo sangre que se dan excepcionalmente en las auroras. Puras nubes grises y oscuras, puro cielo encapotado. Para consolarnos, el guía nos sacó del tour de los museos y nos llevó a recorrer campos cubiertos de nieve, hasta recalar en un lugar en que nos presentó al Sami. Criaba renos, vendía cuchillos que cortaban el viento y vodka que curaba el alma o la mataba, dependía del vaso. Nos mostró un lago, esa carpa que parece un tipi pero con calefacción, aunque él vivía en una casa de madera. Nos invitó a su casa. Primero metí la pata y le pregunté si era lapón. Tal vez porque nunca olvidaré los helados Laponia de mi infancia. Con mucha paciencia me explicó que lapón era un término despectivo que ya no se usaba y que ellos se identificaban como samis, un pueblo nómade que cría renos entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Borré los helados Laponia de mi memoria y me concentré en los samis y en compartir el vodka. Le pregunté, ¿por qué no hay aurora? Y dijo, la aurora es como el amor. Si la perseguís, se esconde. Si te haces el interesante, aparece.
Nos hicimos los interesantes esa noche en la casa del Sami, aprovechando su hospitalidad y tomando vodka, ilegal, del bueno a esas alturas. Tomamos tanto que el tercer vaso yo era el interesante y la Aurora seguía sin dar señales. Después de cantar a coro algunas canciones incomprensibles, no necesariamente en el mismo idioma, abandonamos la partida despidiéndonos del Sami y agradeciendo su hospitalidad. Muertos de frío a pesar del vodka y sin ver una maldita aurora boreal. Al día siguiente, para distraernos, el guía propuso una recorrida nocturna en trineo de perros por los campos nevados. Cayó la noche y nos llevó hasta donde salían los trineos como trenes, con regular puntualidad. Noche cerrada, cielo sin estrellas, campos nevados, 15 grados bajo cero, 8 huskies, perros que parecían entrenados por la OTAN, ladrando de excitación. Nos subieron, cubiertos de varias capas de ropa, traje térmico, botas enormes, guantes de piel, en uno de los trineos. Antes de gritar ¡hike! Y arrancar, el guía nos advirtió: no se caigan, asustan a los perros. Yo pensé, si me caigo, le doy un susto al seguro de vida. Salimos como balas, en medio de la noche, sobre la nieve interminable. El viento pegaba en la cara como una cachetada de hielo. Yo iba agarrado al trineo con mi esposa hecha un cúmulo de capas protectoras sentada entre mis piernas y el conductor del trineo parado detrás nuestro. Agarrado al trineo me repetía: soy un vikingo, sin creérmelo y con mi dignidad totalmente congelada. Pero la experiencia de correr en trineo de perros por la nieve en medio de la noche fue inenarrable. Solo nosotros, los perros y la noche en medio del silencio. Solo nuestro corazón desbocado y los perros jadeando por el esfuerzo a través del campo de nieve. Más que espectacular, maravilloso, aunque no nos tocó ver la aurora. A los 15 minutos del recorrido, uno de los perros vio una liebre. Casi se quiebra la disciplina nórdica y se arma el Tour de France canino. Pero el guía los controló. Los perros aceleraron. No sé si por pura adrenalina o por perseguir a la liebre. El trineo zigzagueó entre pinos como si el guía manejara borracho. Yo grité: ¡soy vikingo! Más para convencerme que para que me oyera. Pasamos por debajo de una rama baja. Perdí el gorro. Gané una herida de orgullo. Volvimos vivos, sanos y salvos, con excepción del rasguño de guerra en mi frente, sin ver auroras. Con el gorro perdido y con la certeza de que los perros me respetaban menos que al guía. Convencidos que éramos Nansen y Johansen, que habían sobrevivido al invierno polar comiendo focas y osos polares. Pero creo que nosotros pasamos más hambre porque fuera del viaje en trineo no nos dieron nada, ni siquiera vodka. Solo alimentaron a los perros. Por si acaso, al volver a la ciudad de Tromsø, fuimos a un restaurante a comer focas, ballenas, delfines, renos y alguna otra criatura promocionada por Disney. Flipper, Wally, Rudolf el reno fueron pasto de nuestro apetito. Solo se salvó Bambi porque Bambi es tierno y nos conmueve. Pero igual nos sentimos como criminales, eso sí, criminales satisfechos. Juramos no volver a cazar auroras boreales que nunca vimos en ese viaje. Y sin embargo volvimos, con más capas de ropa y menos dignidad, navegando en un barco que hacía la ruta de los fiordos y admitía a algunos viajeros. Nos subimos al barco de reparto. Comparado con un crucero del Caribe, era del tamaño de una escarapela. Literal, una mezcla de ferry, barco de expedición y hotel boutique que hacía la ruta de los fiordos llevando suministros a pueblos que figuran en Google Maps solo si haces zoom 400 veces. El capitán dijo: es seguro. El barco crujió como si tuviera artrosis. Yo, que hasta ese momento era agnóstico, me santigué. Al segundo día de viaje salimos a mar abierto y tuvimos tormenta. El fiordo que habíamos dejado atrás se puso como loco. Las olas eran paredes, el barco subía y bajaba como una montaña rusa de Ikea. Y entonces, premio consuelo, las auroras. Se ve que se sintieron culpables por el viaje frustrado. Salieron todas las noches, verdes,
con reflejos violetas, como si el cielo hubiera tomado el vodka del Sami. Una duró 40 minutos. Aplaudimos. Una señora alemana lloró. Muy emotivo todo. Después de recalar en varios pueblitos costeros, llegamos a Kirkenes, último puerto antes de que Noruega diga: acá termina el asfalto y empieza el frío nuclear. Lleno de oxidados barcos rusos anclados en la rada, para no pagar impuestos en la vecina Rusia. Pero nosotros tomamos un micro a la frontera rusa. 21 grados bajo cero. Cuando te bajás del micro, el frío te pega tan fuerte que te olvidás tu nombre y empezás a hablar solo. Y mal, porque tiritás al punto de no poder articular una palabra y las que logras articular se congelan como estalactitas. Y ahí nos enfrentamos con el chiste geopolítico. La frontera tiene una panza. Una cuña rusa metida en Noruega. ¿Por qué? Porque en esa panza hay una iglesia ortodoxa. Los rusos dijeron: no podemos abandonar Tierra Santa y dársela a un país que toma tanto café y come brunos, un suero de leche de cabra caramelizado. Así que la dejaron. Durante la Guerra Fría la iglesia se convirtió en un puesto de observadores soviéticos. Los sacerdotes se fueron, llegaron tipos siniestros con prismáticos sofisticados y cara de yo no estoy aquí. En la iglesia se dejó de rezar por la paz y se pasó a espiar por la paz. Todo muy ecuménico. Nos bajamos del micro a unos pasos de la frontera a ver la cuña. Perdón, la iglesia. Yo con la nariz congelada intenté sacar una foto. El celular se apagó. El frío lo mató antes que a mí. Casi. Me sentí como James Bond, pero con un catarrazo ártico y a punto de agarrar una pulmonía. De vuelta al micro, una ráfaga de viento me arrancó el mapa. Salí corriendo tras él como en cámara lenta. El guía gritó: ¡no cruces la línea! Yo ya estaba del lado ruso, abrazado a un papel mojado, mientras un guardia fronterizo me miraba como quien mira a un turista con problemas. Y me apuntaba con una Kalashnikov. Me devolvieron a Noruega con una advertencia y una sonrisa que decía: vos no volvés. Aunque hables ruso, la próxima vas a parar al Gulag. Noruega te congela, te cobra $20 un café y después te da una aurora como un filtro Oslo de Instagram. Solo funciona si estás congelándote, preferiblemente a las 2 de la madrugada. Pero cumplimos nuestra misión. Hipotermia gratis y aventura incluida. ¿Qué más se puede pedir? Ah, sí, que el café no cueste $20 y tener otra ocasión para conocer un poco más a los noruegos, samis incluidos. Bueno, muchas gracias por escuchar el cuento de esta semana y espero poder verlos la próxima, el próximo lunes, en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global. Y les deseo una muy buena semana y obviamente va a ser una semana que vamos a estar un poquito nerviosos, tensos, estresados, particularmente el día miércoles. Pero que la suerte nos depare lo mejor. Será hasta la próxima semana.